Muy buenas tardes y bienvenidos al primer programa de los periodistas de 2022. Le agradecemos su sintonía y desde ya también esperamos que estos primeros días del año sean de bendición para usted y así también para su familia durante todo este año. Por supuesto, tenemos información bastante importante y la más relevante que marcó la jornada, no solo de este día, sino de la semana. En este caso, pues antes de comenzar, vamos a presentar a nuestros compañeros. En este caso, Rosemary, buenas tardes. Buenas tardes, Melbo, y efectivamente vamos a tener importante información. Estaremos abordando el tema de COVID-19 porque ya se reporta un incremento de casos en el territorio nacional. Además, las autoridades del Ministerio de Salud están analizando y están esperando pues las pruebas para determinar si ya existe la cepa Omicron o no en el territorio nacional. Y es por eso que vamos a estar abordando este tema precisamente hoy viernes. Pero les comento que también nos acompaña Carolina del programa Expedientes para darnos un adelanto de lo que nos tienen precisamente este domingo. Carolina, buenas tardes. Hola compañeros, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y en efecto, muchas fueron las noticias que marcaron esta semana y que solo acá en el programa Los Periodistas usted lo verá. Por supuesto, también hablaremos más adelante de lo que usted podrá ver este domingo en Expedientes. Un tema muy impactante y sobre todo para poner en alerta a la sociedad. Bienvenidos. Definitivamente, compañeras, muy buenas tardes y gracias a toda la audiencia que ya está en sintonía de Los Periodistas. Y arrancamos importante información, y es que este día, desde pues las primeras horas, se daba a conocer la noticia que marcó la jornada, y es que lamentablemente un agente de la Policía Nacional Civil falleció. Esto luego de una serie de operativos que se pretendían realizar por parte de las autoridades, y lamentablemente ni siquiera dio tiempo, ya que pobladores de 3 comunidades específicamente de Nahualá pues los emboscaron. Claro, y es que es una situación de nunca acabar. Recordemos que desde 2021 ya se tenía un estado de sitio en este lugar. Para ellos estaban realizando las diligencias en las cuales se pretendía la captura de las personas que también dieron muerte a otras personas en este sector. Recordemos que Nahualá, Santa Catarina y Ixtahuacán han sido históricamente sitios de conflictividad y de muerte, tristemente, y hoy agentes de la Policía Nacional Civil fueron los afectados porque fueron emboscados cuando iban a realizar esas acciones. Mabel, y hay que tomar en cuenta que este conflicto es histórico, lleva más de 150 años y hasta la fecha vemos este tipo de enfrentamiento tanto entre los pobladores y hoy que se registró en contra de las autoridades, en este caso de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público. Hay al menos 8 agentes heridos quienes fueron trasladados al hospital de Totonicapán. Además, se habla de varios elementos que perdieron la vida debido a que recibieron diversidad de impactos de arma de fuego en este sector. Hay que tomar en cuenta que alguien que ha visitado estas comunidades es Carolina. Carolina, pues tú conoces a profundidad este conflicto porque abordaron en un reportaje en Expedientes precisamente esta situación. Si podrías comentarnos acerca de lo que ustedes en su momento lograron observar e investigar. Sí, en efecto, fue hace aproximadamente 2 años. Hablábamos cuando nos encontrábamos en Camerinos que este es un conflicto histórico más de 150 años y que se les inculca a los niños desde el momento a que van a las escuelas. De hecho, yo visité las comunidades y te conté que específicamente cuando estábamos en Nahualá, los comunitarios ya no nos dejaban salir de ahí. Es un lugar muy conflictivo, es un lugar donde el Estado está totalmente ausente, no hay fuerzas especiales hasta ahora que lo vemos porque obviamente se decretó un estado de calamidad, un estado de sitio posteriormente, pero de lo contrario ahí no van a encontrar. Y algo que les da un panorama de la realidad y de lo crítico que se vive en estas comunidades es que ni siquiera los bomberos pudieron ingresar a auxiliar a los policías. Con eso ya tenemos un panorama que allí los que mandan, los que gobiernan y los que prácticamente evalúan todo son los líderes comunitarios. Importante esa vez que nosotros fuimos y que vamos a hablar, yo les voy a contar mi experiencia y qué fue lo que vimos más adelante. Importante que las personas que están allí son personas que están muy armadas, armamento de grueso calibre, armamento exclusivo del ejército. Ellos construyen trincheras, construyen agujeros, zanjas enormes donde allí se esconden para poder atacar a las comunidades contrarias. Ambas comunidades son conflictivas. Yo no les puedo decir, no estoy a favor de Nahualá ni del otro municipio, pero lo que sí les puedo decir es que los 2 municipios que están en conflicto están con buen armamento para poder atacarse constantemente, y es que los conflictos se activan todos los años, compañeros. Definitivamente, Carol, y esto es algo que no ha cesado durante
las últimas horas, y precisamente en ese marco es que las autoridades del Ministerio Público habían venido desarrollando, aprovechando el estado de sitio, desarrollar algunas hipótesis de qué es lo que realmente ocurre o cómo operan estas redes que se dedican a la delincuencia en ambos municipios, y pues fue el Ministerio Público quien daba a conocer tan solo unas horas después aquí en TN23 que se tenía planeado realizar 65 allanamientos y posibles 15 capturas, era lo que buscaban. Sin embargo, pues definitivamente mencionaban que estas comunidades que están particularmente aproximadamente a 1 hora del casco urbano, y esto fue lo que permitió que los pobladores se pusieran sobre alerta, dado que era un camino pues bastante intenso lo que tenían que transcurrir las autoridades para llegar y realizar las capturas. Sin embargo, no fue así, pues poco antes de llegar veíamos ya lamentables resultados los que tenían, y que pues afortunadamente fiscales del Ministerio Público no resultaron agredidos ni dañados tanto como ocurrió con agentes de la Policía Nacional Civil. Y recordemos también que se realizó una conferencia de prensa en conjunto con el Ministerio Público, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Gobernación, para dar detalles de lo que aconteció y de las acciones que se están realizando también en este lugar. ¿Qué es lo que pasará en medio de este estado de sitio luego de esta emboscada que tuvieron? Pues estos detalles los tenemos a continuación. Aguante un poquito, compañero, aguante un poquito. Solo Dios con nosotros, oye. Compañero herido, por favor, avenite paso. Aguante un poquito, compañero. Muy buenos días a todo el personal que representa a las autoridades de la República de Guatemala. Buenos días a todos los medios de comunicación que están presentes el día de hoy. Como es sabido por todos, según el acuerdo gubernativo 11-2021, se declara el estado de sitio, y a partir del 22 de diciembre el Ejército de Guatemala, acompañado de Policía Nacional Civil, se ubica en las comunidades de Nagualá para iniciar operaciones de pacificación del área, operaciones de patrullajes, operaciones de búsqueda de buzones de armamento y municiones. Ya hace varios días se ha estado planificando la operación que se llevó el día de hoy, y el Ejército de Guatemala y Policía Nacional Civil acompañó las diligencias legales que estaban programadas para el día de hoy, en las cuales se encontró resistencia por parte de líderes delincuenciales que manipulan a la población inocente de las áreas y de las comunidades de Nagualá. En este caso, las operaciones se llevaron a cabo en las comunidades San Juyú y Pachutuquín, con los resultados que se les dará a conocer inmediatamente a cargo del señor ministro de Gobernación y de la señora fiscal general del Ministerio Público. Muchas gracias a los señores miembros de los medios de comunicación que están presentes. El Ministerio Público, como institución que por mandato de ley le tiene la garantía del régimen de legalidad en aras de proteger al ciudadano guatemalteco. Dicha función contribuye a promover la justicia y mantener la paz, por lo que en el ejercicio de la acción y la persecución penal pública, en cumplimiento a toda orden emanada de juez competente, garantizando así el cumplimiento de la ley y debido respeto. Es por eso que el día de hoy se actuó en conjunto con el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional, con el fin
de salvaguardar a las y los vecinos de estos municipios, quienes constantemente han sufrido a lo largo de muchos años los embates del crimen organizado en estos municipios. Para el efecto, se actuó de manera conjunta y coordinada como Estado, ejecutando operativos debidamente planificados y autorizados por orden de juez competente, tomando en cuenta la protección de los pobladores de dichos municipios, aún a costa de la propia integridad y seguridad de los miembros de personal de las 3 entidades que hemos actuado. Por consiguiente, como Ministerio Público, estamos cumpliendo fehacientemente conforme el mandato de la Constitución Política y las leyes de nuestro país, con el único objetivo de garantizar la vida y la seguridad de los pobladores de estos municipios. Se contaba con 65 órdenes de allanamiento para efectos de investigación y con 4 órdenes de aprehensión. Lamentamos profundamente los hechos ocurridos el día de hoy, en donde personal de las 3 instituciones, en alguna manera, salieron lesionados y aún fallecidos. En relación al personal del Ministerio Público, afortunadamente, debo manifestarles que se encuentran estables, ya que las lesiones generadas no pasaron a más. Reconocemos el esfuerzo de estos compañeros al estar al frente de operativos complicados. Reconocemos su coraje, valentía y esfuerzo por su país, haciendo extensivo este reconocimiento a los familiares de estos compañeros. Expreso mi total apoyo y respaldo al personal del Ministerio Público, que se encontraba realizando las diversas diligencias, y en general a todo el personal del Ministerio Público por el compromiso de trabajar en la búsqueda de la verdad y la justicia. Como Ministerio Público vamos a continuar cumpliendo con nuestro mandato constitucional y legal en aras de velar por la persecución penal y sobre todo la paz de las localidades, pues nuestro compromiso es trabajar día a día porque la población guatemalteca cuente con ese acceso a la justicia con calidad y calidez. Derivado de las órdenes o diligencias judiciales emitidas por el órgano competente, la Policía Nacional Civil elaboró la planificación en base al requerimiento de las otras instituciones. Para ello empleó un aproximado de 6.500 agentes policiales para poder hacer el ingreso a los diferentes lugares y de las diferentes diligencias judiciales. Lamentamos profundamente el fallecimiento de un elemento de la Policía Nacional Civil, el que cobardemente fue atacado por estructuras criminales, y reiteramos el apoyo a la familia, reiteramos el apoyo a la Policía Nacional Civil y estamos ya de forma coordinada con el Ministerio Público para poder generar las investigaciones que corresponden y dar con los responsables para ponerlos a disposición de un órgano jurisdiccional competente. En ese sentido, también se coordinó de forma permanente con el Ministerio de la Defensa Nacional a través de diferentes acciones de forma conjunta la ejecución de la planificación de esta parte operativa del día de hoy se desarrolló en el municipio de Nahualá. Muchas gracias.
Y es que en este caso también el gobierno se hizo manifestar mediante un comunicado en el cual resalta también estos puntos que ya se mencionaron en la conferencia de prensa, en donde se continuará actuando bajo el estado de sitio, y se señala también sobre las diligencias que se realizaron en este lugar, en Nahualá específicamente, en donde los pobladores fueron los que salieron a emboscar a los agentes de la Policía Nacional Civil, también Ministerio Público, y en este caso que lograron pues darle muerte a uno de sus agentes, y en este caso pues se lamenta entonces la muerte del inspector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Canahui. Acá pues también todas las condolencias a su familia, porque sabemos, compañeros, de que es algo muy triste. Ellos iban a trabajar, iban a ejecutar las órdenes bajo este estado de sitio, y qué triste, qué lamentable es para la familia, sobre todo saber de que esta persona pues iba a defender prácticamente al país, o al menos este estado en el que está esta región, y qué injusto también para la familia tener que ahora aceptar la muerte de su familiar en estas condiciones. Y familiares que están tan lejos, porque él no es originario de Sololá ni de la ciudad de Guatemala, originario de las Verapaces, y es bien triste lo que tú dices para la familia, pero acá rescatamos el valor que tuvieron los agentes de la Policía Nacional Civil acompañando este operativo. Eran fuerzas combinadas, de hecho, pero para entrar a esas comunidades, el equipo que tienen que entrar tiene que estar muy bien capacitado, y por supuesto tiene que llevar también, por supuesto, tendrían que llevar armamento para defensa, porque es que las comunidades a las que ellos se fueron a hacer el operativo son comunidades muy conflictivas, que están muy bien armadas. Y también hago énfasis en lo que decía el ministro de Gobernación, y hay un punto bien importante que sí es verdad: se tienen que investigar a los líderes responsables que fueron los que juntaron a las personas, porque allí los que mandan son los líderes comunitarios. Nadie entra si ellos no lo autorizan. De hecho, cuando nosotros llegamos a grabar allí fue porque un líder comunitario nos autorizó entrar, de lo contrario ni nosotros, porque ahí las cámaras no entran. Ni los bomberos dejan que ingresen, entonces menos un medio de comunicación. De hecho, unos compañeros periodistas indicaron que hoy no les dejaron ingresar, y que también los habían dañado porque no querían que se documentara el equipo, lo que sucedía ahí adentro. Exacto, ya hemos tenido antecedentes que los mismos pobladores arrebatan el equipo de nuestros compañeros, lo queman, hasta lo queman. Entonces, esta es una situación en donde el Estado tiene que actuar de inmediato, se tiene que instalar una mesa técnica donde tiene que prevalecer el diálogo, definitivamente, llegar a un acuerdo para que se puedan dividir esas tierras, que el conflicto son las tierras donde la gente cultiva maíz, donde cultiva frijol, y donde son tierras muy fértiles, y son las que se han estado peleando por años porque ambos municipios las quieren. Pero yo creo que ahí el Estado tiene que intervenir, no solo ahora con los operativos, con los allanamientos que se van a realizar para poder también quitarles todo el armamento que ellos tienen, sino ya empezar el diálogo para resolver este conflicto, porque si no, este va a ser el cuento de nunca acabar. Y precisamente es ese el punto al que pues me gustaría conversar algunos minutos con ustedes. ¿Hacia dónde va esta situación que cada vez se va agravando, es más constante y cada vez es menos el tiempo entre sí de cada enfrentamiento que hay, y en donde lamentablemente, pues ya decían ustedes, por más de 150 años han habido víctimas mortales, y pues se ponen como excusa de alguna manera, o el tema sobre la mesa, que si no son tierras es agua, que si no son armas, son distintas las causas que ponen, y pareciera que no hay una en específico que de verdad los haga, sino que encuentran un tema y sobre ese se van para poder seguir agrediéndose entre sí. ¿Pero quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el que realmente está prácticamente moviendo a las personas a que, porque acá lo que se señalaba es de que colocan siempre a mujeres y niños al frente, y entonces es una cobardía realmente hacer esto, porque obviamente ellos son los más vulnerables y es a quienes se les merece también el respeto a la vida. Pero acá, ¿qué pasa también con las autoridades que llegan? Porque si llegan en son de paz, sin armas, entonces, y que son apedreados, que son los están esperando con palos, atacados con balazos, y no, como bien lo decían ustedes, no con un arma pequeña, son armas de grueso calibre, las que se supone que solamente tendría que tener uso el ejército o las Fuerzas Armadas. Pero entonces, ¿de dónde vienen estas armas? Y cuando se hacen todos los allanamientos, si se dan cuenta, casi siempre se encuentran bombas de caseras, pero entonces, ¿dónde se encuentran todo ese tipo
de armas también. Entonces es el cuento de no acabar. Más de 150 años, ¿cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántas muertes tiene esa región? Fíjate que yo precisamente cuando nosotros entramos a trabajar este reportaje ahí, comparábamos también el otro conflicto que hemos visto en Ixchihuán y Tajumulco, y allí las personas se matan y es un conflicto también de muchísimos años y se matan por, ellos aducen que es por las tierras y por el agua, pero ahí hay sembradíos de amapola en todos los terrenos y se supone y se dicen, las autoridades lo han confirmado, que quienes a ellos los abastecen de armamento es obviamente el narcotráfico y el crimen organizado, pero cuando tú vas a estas comunidades de Nahualá y de Santa Catarina, te das cuenta que el panorama es totalmente diferente. Son dos conflictos muy distintos que no se pueden comparar. Lo que está sucediendo en estas comunidades de Nahualá y Santa Catarina es que allí hay mucho desarrollo. Muchas personas han migrado a los Estados Unidos. De hecho, si tú vas a Santa Catarina, el municipio es muy desarrollado. Ves casas de 3 niveles, ves comercio y ellos mismos son los que van comprando su armamento. De hecho, hasta reciben remesas de los Estados Unidos para abastecerse de armamento. Por eso es que las fuerzas de seguridad incautan 5 armas y después encuentran 10 y así, porque ellos se van abasteciendo. Y como yo te decía, o sea, nosotros hicimos un recorrido por campo y sí nos dimos cuenta que ellos construyen trincheras, tienen búnkers para ir vigilando. Prácticamente es como un estado dentro. Claro, para que tú veas y te imagines cómo es la situación ahí, ellos manejan drones para poder vigilar a los municipios contrarios. Es una situación bien compleja. Por eso yo decía que cuando envíen a fuerzas especiales, las fuerzas especiales tienen que ir primero dotados de equipo. Y posteriormente ellos tienen que tener presente que se van a meter a comunidades muy peligrosas donde no pueden ir solo con el uniforme y soy un agente y me voy a enfrentar. No, eran allanamientos. Entonces aquí vamos a estar pendientes de lo que suceda. Definitivamente es un conflicto que si no se toman medidas inmediatas se puede salir de control. Y es que es lamentable la situación porque veíamos las imágenes de lo que se registraba hoy, pero recordemos que semanas atrás ocurría este crimen en contra de personas que se dirigían a Tapiscar y es algo que se ha repetido, como mencionábamos, año tras año tras año, y creo que es importante que ya las autoridades también tomen cartas en el asunto y que de cierta forma pues se trate de resolver este conflicto para evitar futuras muertes y hechos lamentables como los que se han registrado en otras ocasiones e incluso este Porque día. matan hasta los niños. Incluso niños. Decapitan a las personas. Lo que pasó en diciembre. Claro, no solo a las fuerzas especiales, sino también a los vecinos contrarios. El conflicto es tan grande que entre familias no se toleran, compañeros. Claro, es una situación bastante difícil que por supuesto se tiene que continuar investigando, sobre todo pues ante la pérdida humana de la gente y también las 5 personas más que están heridas, entonces también es darle ese seguimiento. Por supuesto, a través de TN Todo Noticias vamos a continuar con este y otros temas, así que le invitamos a que continúe con nosotros aquí en Los Periodistas. Gracias por seguir en sintonía de Los Periodistas y precisamente ahora vamos a abarcar este tema relacionado a que se han incrementado los casos positivos de COVID-19. Le hemos presentado el panorama de algunos centros de vacunación. También le hemos presentado el panorama de otros lugares en donde se realizan los hisopados y en donde las personas están llegando y muchos están llegando con síntomas. Ante ello, el ministro Francisco Comas señaló que posiblemente o lo más seguro es de que en el territorio nacional ya esté presente la variante Omicron. Vamos a escuchar estas declaraciones porque recordemos que esta variante es más transmisible y por lo tanto se pueden registrar más contagios. Bueno, estamos viendo desgraciadamente el fenómeno esperado del que habíamos hablado, pidiéndole a la población que extremaran sus medidas de precaución desde el punto de vista de distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos, pues para evitar que pudiéramos tener este repunte. Pero bueno, tomando en consideración que estas épocas navideñas son épocas de familia, épocas de compartir, es previsible que pudiera haberse dado esta situación. Quiero resaltar que hasta el 19 de diciembre nuestro promedio de positividad era de un 2.8%. Del 24 de diciembre al día 5 de enero, la positividad se incrementó a un 13.8%. Esto no significa que esa sea la positividad del día a día, sino, menciono de nuevo, promedio. Hemos tenido días de hasta un 20% de positividad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en los datos de los 2 últimos días
prácticamente tuvimos un acumulado de casos nuevos, activos, de 3.000 casos. Estamos volviendo, digamos, a los grandes números que vimos en el mes de noviembre. Hay una diferencia, y es que tomando en cuenta los casos y el número de casos desde el 20 de diciembre al 5 de enero, lo que sí hemos observado, y esto es muy importante mencionarlo, es que tenemos un menor número de pacientes hospitalizándose. Es decir, al día de hoy, el porcentaje de ocupación de los hospitales en general es el 6%. Vale la pena mencionar, y esto que también es un mensaje importante para la población, por favor, que del 85% del total de casos hospitalizados, que luego les daré los datos, son pacientes que no tenían una dosis de vacuna, es decir, pacientes sin vacuna. Otro porcentaje importante de pacientes era pacientes con una sola dosis, y tan solo el 1% de los pacientes hospitalizados son pacientes que tenían las 2 dosis. Esto significa que la vacuna sí protege, que la vacuna sí salva vidas. Vale la pena resaltar que los crecimientos principales en la positividad la estamos teniendo en 4 grandes áreas de salud. Una es en Guatemala Central, ¿verdad? La otra es en Zacatepeques, en Guatemala Nororiente y en el Progreso. Son las 4 áreas que tenemos mayor nivel de positividad. Y, por ejemplo, sí vale la pena mencionar que en Guatemala Central, departamento de la cabecera de Guatemala, tenemos un 27% de positividad reportado como... Bueno, y estas eran parte de las declaraciones que daba el ministro de Salud, Francisco Coma, y acá tenemos que recalcar que la vacuna favorece el organismo de las personas, y sobre todo ahora que este virus está mutando, porque recordemos que ahora esta variante Omicron es altamente contagiosa, y en definitiva tener los anticuerpos necesarios van a evitar que el impacto sea bastante fuerte y dañino en el organismo de las personas. Es importante que usted lo tome en cuenta, que por favor acuda a los centros de vacunación. Ya se está colocando la dosis de refuerzo con diferencia de 3 meses desde la última que usted se haya colocado, así que puede acudir a los distintos centros de vacunación para, pues, de esta forma evitar que el contagio sea bastante grave. Además, hay que tomar en cuenta que la vacuna no previene que usted se contagie, sino únicamente fortalece su sistema inmunológico, y es indispensable que por favor continúe utilizando todas las medidas de bioseguridad. El uso de mascarilla, el uso de gel antibacterial, el lavado de manos, todo esto es indispensable para que usted se proteja, y también a los seres queridos que le rodean, a sus amistades y al resto del territorio nacional. Les comento que hace algunas semanas algunos compañeros viajaban al interior de la República, y pues es lamentable que la población no esté utilizando la mascarilla. Ya en distintas ocasiones lo hemos dado a conocer, cómo es que en comunidades pues hasta este momento no se cree que exista el COVID-19, sin embargo ya estamos viendo un repunte a consecuencia de las reuniones que se registraron durante el mes de diciembre, compañeros. Y muchos lugares se están confiando de que ya están vacunados, y que por esa razón se están reuniendo o están haciendo este tipo de fiestas, o simplemente ya no están usando la mascarilla. Sin embargo, según lo que señala el ministro Coma, es precisamente que el 1% de las personas que han llegado a ser hospitalizadas por COVID-19 han tenido las 2 dosis. El 1%, es decir que el 99%, como él lo señalaba, o al menos el resto, ha tenido una dosis o no ha tenido ninguna de las dosis de la vacuna contra COVID-19. Y en este caso, muchas personas, al menos yo sí he observado, compañeros y amigos televidentes, no me dejarán mentir, que la mayoría de personas que yo conozco son muy responsables, se quieren vacunar, están buscando su refuerzo, y prueba de ello son esas largas filas y la larga afluencia de personas que están llegando a los centros de vacunación. Y por supuesto así va a estar durante este fin de semana. Al menos yo también ya estoy buscando mi dosis de refuerzo, porque es beneficio no solo para mí, sino para mi familia, para las personas con las que convivo, y además me vuelvo en un riesgo menos. ¿Por qué? Porque si yo no estoy vacunada, si no tengo ninguna de las dosis, yo misma, si me contagio de COVID-19, puedo venir y formar una nueva cepa. Imagínense, y este es el problema. El problema de las personas que no están vacunadas no es solamente que se vayan a contagiar y que quizás se vayan a morir,
sino que también puedan crear estas nuevas cepas, que esto ya le afecta a otras personas. Y si tú vas a los puestos de vacunación, te vas a dar cuenta que hay personas que se están colocando apenas la primera dosis. Y qué bueno que lo están haciendo, por lo menos, ¿no? Pero vemos que hasta esta fecha, cuando hay muchos que ya van por la tercera o segunda o tercera, pero también nos damos cuenta que personas hasta ahora se la quieren poner, hasta ahora quieren ponerse la vacuna. Tal vez tenían miedo, no sé, tantas cosas, pero qué bueno porque ya lo están haciendo. Pero aquellos que no lo están haciendo. Y es precisamente nuestro trabajo como periodistas el ir difundiendo e ir trabajando en la población guatemalteca por medio de nuestra información o lo que vamos recopilando a lo largo de las semanas para que las personas pues tomen en cuenta esto. Y tan importante es para usted, y póngale mucha atención a la siguiente nota, ya que las autoridades de salud, tomando en cuenta este contexto de la reducción de tiempo entre pues la segunda y tercera dosis de la COVID-19 como refuerzo, han decidido ampliar los horarios. Vea la siguiente nota. De 100 a 150 pruebas diarias se están realizando en el laboratorio móvil del Ministerio de Salud, instalado en el centro histórico. La mayoría de personas llega con síntomas o señala que tuvo contacto con algún contagiado de COVID-19. Desde muy temprano vienen las personas para poder realizarse su prueba, ya que es demasiada la afluencia de personas que vienen. Sí, son demasiadas. Estamos nosotros acá atendiendo de lunes a sábado, de 7 de la mañana hasta 4 de la tarde. Los casos han ido en aumento. El día lunes tuvimos 6 casos positivos, el día martes 17 casos positivos, el día miércoles 17 casos positivos, el día de ayer jueves fue la mayor cantidad que hemos tenido, 37 casos positivos. El cambio de horario en los puestos móviles se debe a la alta demanda de personas que busca hacerse el hisopado. Al presentarse debe llenar una hoja y posteriormente le realizan su prueba. 15 minutos después dan el resultado. Si en caso sale positivo, se entregará un kit médico. Este lleva varios medicamentos, por ejemplo lleva acetaminofén, lleva suero para que la persona se pueda mantener estable, lleva vitamina. Solo en 3 días se han realizado más de 1000 pruebas en los puestos habilitados, de las cuales 200 dieron positivo a COVID-19. Bueno, y son parte de los detalles que tenemos respecto a estos horarios ampliados. Sin embargo, queremos darle a conocer que este día estuvimos realizando una encuesta por medio de Twitter para consultarle a las personas si ellos notan o no que ya los guatemaltecos han relajado estas medidas de prevención, y fueron más de 400 guatemaltecos los que respondieron, y precisamente en pantalla es que le estamos mostrando estos detalles que ya le damos a conocer. El 94% dijo que sí y el 6% dijo que no. Esto respondieron a la pregunta: ¿cree que los guatemaltecos han bajado la guardia ante la pandemia pese a las variantes? Pues acá es en donde muchos aceptan que efectivamente no están utilizando las medidas de bioseguridad que las autoridades han recomendado en diversidad de ocasiones, además del tema de la vacunación, porque como bien lo mencionábamos, muchos apenas están colocando la primera dosis y ya han pasado más de 6 meses desde que se inició con estas jornadas. Ahora bien, compañeros, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Porque ya el Ministerio de Educación está preparando todo para que se reinicien las clases, el nuevo ciclo escolar, para que sean ya y que se abran las escuelas y que los niños puedan acudir, pero si no se están reforzando de vacunas, si no están cumpliendo con las medidas de prevención, yo veo muy lejos que se puedan tomar estas medidas, que volvamos al 100% a la normalidad, porque esto no va a pasar. De hecho, ahora en enero tendrían que comenzar los colegios, pero es más, el próximo viernes, de hoy en 8 días, creo que vamos a estar sabiendo exactamente qué es lo que ocurre. ¿Cómo podría ser? Porque recordemos que solo algunos centros educativos tienen ya autorización para poder tener clases presenciales, y los demás, ¿qué? Pero muchos padres de familia, creo que ante ese incremento de casos y que los niños no están vacunados, pues no creo que los vayan. Por ahí precisamente va la estructura de lo que ha pensado Salud. Justo el ministro decía que siguen bajo análisis, ya que los colegios pues no es de que puedan abrir así por así. Primero se tienen que regir por el semáforo y antes de ello tienen que tener la autorización del Ministerio de Educación, posteriormente la autorización del Ministerio de Salud, para verificar luego pues de una visita
ocular en los centros educativos y si sí cumplen para poder desarrollar todo esto, efectivamente podrían iniciar eventualmente de manera híbrida. Ya vemos que el Ministerio de Educación ha propuesto pues las burbujas, que son estos núcleos, es decir, 4 o 5 niños de una familia y un grupo en específico que van a estar compartiendo durante las semanas, y si uno de ellos sale positivo, todo el resto de este grupo se suspende, pero creo que es una estira y encoge en lo que pues nos vamos acostumbrando, porque ya veíamos y las autoridades de salud lo decían, que pues las clases se han iniciado en Estados, por ejemplo, en Estados Unidos se han reiniciado las clases y esto disparó los contagios, principalmente porque, pues, ustedes saben y toda la audiencia, pues, no me dejará mentir, que los niños son mucho más descuidados, les incomoda la mascarilla, no tienen un cuidado específico. Los adultos no se cuidan, no podemos exigirle a los niños chiquitos que lo hagan. Entonces, recordemos que también es el reflejo de lo que nosotros estamos formando. Porque yo, por ejemplo, he visto a varios adultos que llevan a sus familias, a sus niños, y los niños con muy bien puesta la mascarilla, pero todo lo contrario también pasa. El papá, la mamá con la mascarilla a la quijada y los niños papás, y los niños igual. Entonces acá, ¿qué podemos exigir? E incluso llevando a los niños a lugares en donde se registran aglomeraciones, porque hemos mostrado municipios en donde se dan las ferias o las fiestas patronales. Acá se ven incluso pequeños acompañados de sus padres en bailes, en actividades en donde las aglomeraciones son evidentes. La mayoría está o bajo efectos de licor y no está utilizando mascarilla, menos el distanciamiento ni el gel antibacterial. Es algo que queda de lado, entonces creo que acá es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención. Las medidas de higiene son importantes para prevenir y contrarrestar el COVID-19, no solo en nuestro país, en todo el mundo, pero ahora poniéndonos a pensar si se van a reiniciar las clases. ¿Qué pasa en el interior del país donde las escuelas no tienen agua? Muchas no tienen agua, y donde es importante que tengan este vital líquido para que los niños puedan lavarse las manos frecuentemente. Entonces, hoy estamos viviendo el repunte de casos de coronavirus de las fiestas de fin de año, pero si nos damos cuenta, en el calendario se aproximan muchísimas más celebraciones y festividades, y si no se respetan y no se toman las medidas de prevención, yo dudo mucho que se reinicien las clases educativas. Alejandro, y tú estabas hablando también del tema de cortejos procesionales, porque aún el Ministerio de Salud pues está evaluando esto. Definitivamente, y es que lo conversábamos ayer, es un tema que genera pues mucha escozor en la población guatemalteca, en redes sociales, en donde comentan y opinan acerca pues precisamente de los cortejos, y es de entender para toda la audiencia que nos está viendo en este momento, los cortejos procesionales de momento están suspendidos, y es que hay una diferencia entre la cancelación y la suspensión de los cortejos, porque pues precisamente hoy por la tarde a estas horas deben estar reunidas las autoridades de la Municipalidad de Guatemala puntualmente y la Arquidiócesis de Guatemala como tal, para poder determinar y de empezar a definir estos protocolos. Ya escuchábamos al titular de la cartera, o mejor dicho, al de Guatemala Central, al director de esta área, en donde él ha tratado de tener un diálogo con la Iglesia Católica y poder llegar a un punto medio. Sin embargo, uno de los puntos más claves dentro de la formulación de los protocolos es: las hermandades están ordenadas, los cucuruchos tienen un protocolo que cumplir tanto para inscribirse como para tener sus turnos, pero los espectadores, los feligreses que llegan y están en las calles no precisamente van a tener esa oportunidad de guardar el distanciamiento social, que esperamos que si los cortejos se llegan a realizar y se aprueban estos protocolos, la gente o las personas entiendan que los cortejos procesionales pues tendrán variaciones en sus recorridos, tamaños, pesos, distancias, porque pues por ejemplo para el día Viernes Santo, que es particularmente el día más fuerte de la Semana Santa, hay por lo menos en el centro histórico 6 cortejos procesionales en simultáneo, y cada uno llega a atraer por lo menos a 10,000 y 12,000 guatemaltecos. Imagínense ustedes en un perímetro que no supera las 22 día sale calles. La procesión más grande de Centroamérica, entonces nos damos cuenta la cantidad de gente que llega. Y va a ser algo que vamos a tener que nosotros averiguar en los días próximos, tomando en cuenta que será pues ya a principios de marzo cuando se inicie el tema de la cuaresma y podamos decidir o no si van a haber procesiones. Todo esto está en manos de salud. Tómelo en cuenta usted este fin de semana. Los horarios de los puestos de vacunación ya están habilitados y han crecido para que usted pueda llegar, y también la invitación más que hecha
junto a mis compañeras, pero tenemos un tema muy importante que tocar, que creo que es nuestro broche para cerrar, que, Carol, está en tus manos. Una computadora. O si no quiere el premio, el señor le da 2.000 en efectivo. Iniciamos el 2022 poniendo en evidencia cómo funcionan las loterías piratas, juegos de azar que cada día florecen más en distintos puntos de Guatemala, dejando sin dinero o incluso endeudadas a sus víctimas. Y lo primero con lo que lo enganchan es con un tiro gratis, ¿verdad? Y de ahí sucesivamente van acumulando y ya va subiendo más el tiro, ¿verdad? Cuatro, 8, 11, 15, 18, 32, 35, 37. Casa paga. Usted ahorita apuesta con 500 quetzales y ya se lleva lo que usted perdió y todavía el doble. Y fue donde yo dije, va, todo o nada. Entonces aposté y antes de apostar él me dijo, pero con una condición, nosotros vamos a poner las reglas ahora. Son totalmente ilegales y de manera clandestina. Promociones, estafando a la gente, es lo que están ustedes aquí. ¿Le puedo traer personas que han salido llorando? Escenas como estas se repiten constantemente en otros juegos que también funcionan de manera clandestina. Lo más que yo le he perdido a una máquina fueron 1.400 quetzales y lo único que recibí de devolución fueron 250. ¿Se han identificado otro tipo de situaciones donde pudiera mencionar que tengan algún tipo de vínculo con narcomenudeo? El reportaje completo véalo este domingo 9 de enero, 8 de la noche, solo por Expedientes y a través de la señal de Chapín TV. Esto es parte entonces de lo que Expedientes nos tiene preparado, loterías piratas. Pero acá tenemos a Carol, quien nos va a dar mayores detalles. Creo que todos conocemos a alguien que ha sido estafado o quizás usted mismo, yo misma pude haber sido estafada. ¿Cómo es que ellos operan, Carol? Pues básicamente son juegos de azar, son grupos de personas que están muy bien organizadas y que van seleccionando y escogiendo a sus víctimas para atraparlas y llevarlas al juego. Estas loterías piratas usted básicamente las ha visto en parqueos de centros comerciales, especialmente en ferias en el interior del país, en las ferias patronales e incluso hasta en el centro histórico de la ciudad de Guatemala los podemos ver, pero han sido varias las denuncias que ingresaron a nuestra sala de redacción y también ahora que entrevistamos a las autoridades del Ministerio Público, el vocero de esa institución indicaba que se están investigando 4 denuncias por juegos ilícitos donde ha ocurrido esto, ¿no? Engañan a las personas haciéndoles creer que van a ganar premios o cantidades elevadas de dinero en efectivo, pero eso no lo es todo. También que van a ganar premios soñados, premios dorados como televisores, equipos de sonido, teléfonos, celulares, pero no, esto solo es el gancho para atraerlos. Algo muy importante que si usted ve este tipo de juegos, les voy a explicar rápidamente cómo es la mecánica para que usted no pueda caer en manos de estos estafadores. Y es que ellos van vigilando si usted tiene o no tiene dinero. Si usted tiene dinero, usted será una potente víctima para ellos. Le regalan un pase para que inicie el primer juego. En el primer juego usted va a ganar puntos y va a estar acercándose a ganarse un televisor posiblemente, pero todo es un engaño. Cuando usted va invirtiendo el pase, el segundo le va a costar 15, pero cuando usted se da cuenta va a tener que pagar hasta 600 o 1.200 por un pase. Al final lo pierden todo. Hemos tenido testimonios, usted lo verá este domingo, de personas que fueron estafadas, engañadas, perdieron más de 5,000 quetzales y eso no es todo. Después los amenazan si las víctimas no tienen el dinero para pagarlo. Algo que también está penado en el código de nuestro país, en el Código Penal, pueden tener
años de prisión, multas económicas grandes, porque estas loterías son piratas porque no están autorizadas por el Ministerio de Gobernación, la única institución que debe autorizarlos y regularlos. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿alguno de ustedes ha sido víctima de estos estafadores o conocen su círculo familiar o de amigos personas que sí lo fueron? Definitivamente, y aprovecho este espacio yo para confesar que hace algunos años fui víctima precisamente de estos estafadores. Déjeme contarles, estimado televidente. En resumen, yo estaba ubicado en el Paseo de la Sexta, imagínense ustedes, porque estas personas tienen el capital suficiente para rentar un local en lugares prestigiosos de la ciudad y así poder ir pues documentando, observando a las personas y pues en este caso yo recién acababa pues de recibir mi pago por fin de año, ya ocurrió hace algunos años atrás. Ellos se dieron cuenta que yo en la agencia bancaria cercana había cambiado el cheque y me jalaron de esta manera, lo pues hipnotizan a uno. Me regalaron el pase que tú mencionas y eso fue lo que precisamente me lo recordó y era una dinámica de goles y era llegar a los 100 goles para ganar este premio dorado y pues el primer tiro quizá uno ni cuenta, porque ellos tienen una dinámica muy especial en la que tiran varias pelotas en agujeros y ahí van sumando y hasta que lo dejan a uno, por ejemplo, en 92. Y luego el siguiente tiro, que es el que ya te cobran, solo tienes un gol y luego vuelves a tirar y de ahí no pasas porque el juego está diseñado para no llegar a estos 100 puntos. Pero la diferencia es que cada vez que se suma un punto o dos, el tiro vale el doble. Exacto. Y así van subiendo y subiendo, pero todos estos detalles, y pues no va mi experiencia ahí, pero pudimos ver el testimonio de una persona que 6,000 quetzales, imagínense ustedes, por lo menos 2 canastas básicas, 2 mensualidades promedio de un guatemalteco, se quedaron en manos de estos delincuentes, que no es el único caso, este es el que Expedientes logró documentar, pero ¿y los demás? Ahora bien, también en este programa ustedes podrán ver qué dicen las autoridades del sistema de justicia de nuestro país, la seguridad también, en este caso la Policía Nacional Civil, afirma que muchas veces se han dado cuenta que estos juegos de azar son utilizados como fachadas por grupos criminales que también cometen otro tipo de delitos en Guatemala, como lavado de dinero, venta ilegal de drogas y también puede haber ahí amenazas y hasta el delito de extorsión. Es un programa que le vamos a presentar, el primer programa del año 2022. Esperamos que sea de su agrado, pero más allá de que sea de su agrado, que también ponga en alerta a la población para que no sean víctimas de estos estafadores y de las loterías piratas. Cuídese de todo esto, así que se lo vamos a presentar este domingo. Le agradecemos su sintonía a este primer programa de los periodistas de 2022. Esperamos que nos acompañe durante todo ese año, así que cuídese mucho de COVID-19. Si ya está apto para colocarse su tercera dosis o dosis de refuerzo, hágalo durante este fin de semana. Así que muchas gracias y que tenga una muy buena tarde y feliz fin de semana. Buenas tardes.